Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de El Acuario Marino. Hace dos capítulos comenzamos la revisión de los corales. En primer lugar, vimos la clasificación en el capítulo ¿Quién es quién? En esto de los corales, qué son y quiénes son. Y en un capítulo anterior vimos los llamados corales blandos y otros que llamamos corales para principiantes. Estos tienen mayor adaptabilidad, se dan con mayor facilidad y también con mayor rapidez en el acuario. Pero ahora vamos a comenzar a revisar estos corales que en lo personal son de mis favoritos y son los corales formadores de arrecife. Este capítulo se llama Corales pétreos, primera parte. El acuario marino de arrecife es realmente una ventana para mirar los fantásticos ecosistemas de los arrecifes de coral. Vemos en estas imágenes buceos en Australia, en Indonesia, y podemos ver la espectacularidad y lo magníficos que son estos ecosistemas que hoy se encuentran amenazados seriamente por problemas de cambio climático, y esto es por eventos de alzas de temperatura. Vamos a ver qué tan sensibles son, incluso en acuarios se puede ver. También están sujetos a problemas de variaciones de pH y últimamente problemas con el oxígeno, con variaciones en descenso en el nivel de oxígeno. Pero podemos ver que con todo son ecosistemas realmente extraordinarios. Ellos participan en la regulación del clima del planeta, ellos participan en la regulación de la temperatura, y al ser llamados ingenieros ecosistémicos, los corales brindan hábitat y otros servicios como crianza, y propiamente son el hogar de un montón de criaturas, y es el ecosistema más biodiverso del planeta Tierra. Podemos ver lo extraordinarios que pueden llegar a ser. Quiero tomarme un tiempo en agradecer la colaboración de varios acuaristas. Vamos a ver fotos de esqueletos de mi colección, pero vamos a ver también fotos en vivo de los corales que están viviendo en acuarios acá en Chile. Hay varios acuaristas con acuarios muy bonitos que me facilitaron imágenes. Y también, por supuesto, agradecer a Acuarios Chile, en donde trabajo, porque ahí hemos podido experimentar, aprender, incluso hemos viajado también a otros lugares donde se dedican al cultivo y propagación de estos corales. Vemos en imágenes algunos acuarios que están acá en Chile, y como pueden ver, hay algunos acuarios que tienen predominancia de estos corales, que también los llaman SPS, y eso es Small Polyp Stony, aludiendo a que son pétreos, stony, ya que tienen pólipos pequeñitos. Entonces por eso les llaman los SPS. Y como pueden ver, es extraordinaria la combinación de colores que tienen estos corales, en la abundancia que se pueden llegar a dar, porque recordemos que tengamos siempre presente que estos son formadores de arrecifes, y que si no hay accidentes de por medio, ellos en realidad no mueren. Si no hay variaciones de parámetros o ese tipo de cosas, o son atacados o se los come algún pez, que los hay, como los peces loro en la naturaleza, estos corales no se mueren. Entonces solo pueden, si están bien cuidados, lo único que pueden hacer es crecer, y así se ven en algunos acuarios a la fecha. Hemos visto en un capítulo anterior qué son los corales. Vamos a recapitular brevemente para los que se vengan integrando a estos videos. Los corales son animales, y en este caso ellos conforman esta porción de calcio de la cual ellos emergen. Tienen una boca, una cavidad donde realizan una suerte de digestión, pero no es estómago propiamente tal. Tienen sus tentáculos con células ponzoñosas, y en el interior del cuerpo tienen estas células grandes con esta pequeña vesícula. Son microalgas que hacen simbiosis con ellos y los nutren, y se llaman dinoflagelados.
Los corales entonces pertenecen, ya lo habíamos visto, al reino animal. Ahora, todos ellos pertenecen al orden Scleractinia y son del grupo de los hexacorales, que también ya lo habíamos visto en una oportunidad anterior. Ahora bien, ¿qué hace tan difíciles a estos corales? O tienen la fama justificada de que son más difíciles de mantener en acuario, y es verdad. Bueno, bien, vamos a empezar a revisar. Es muy importante ser más responsable con este tipo de corales porque sobre todo requieren condiciones estables, demandan acuarios que ya tengan un cierto grado de madurez y de estabilidad de parámetros. Esa es la clave para mantener estos corales. En primer lugar, alcalinidad, que no debe ser idealmente menor que 10. 9, 10 es un buen nivel de alcalinidad para ellos, pero no menos que eso. Luego el magnesio en 1390 y en algunos casos un poco más de 1400, que lo vamos a ver en un capítulo posterior. Hay ciertos corales que les gusta un poquito más de magnesio que los demás, pero en general todos estos corales pétreos necesitan buenos niveles de magnesio y también buenos niveles de calcio, entre 390 y 450 ppm. En cuanto a la temperatura, estos acuarios se mantienen en perfectas condiciones a 26 grados. Ya sobre los 28, estos corales se mueren. Bastan 24 horas a 29 grados, por ejemplo, y algunos empiezan a morir. Y los que se dañan, otros se dañan, botan estas zooxantelas por estrés y se pueden demorar 2 a 3 meses en recuperar su condición que tenían. Se dañan con facilidad y se recuperan con mucha lentitud. Con respecto a la luz, merece un capítulo por sí mismo, pero en general estos corales requieren mayores niveles de iluminación, pero hay harta discusión al respecto. Es un tema amplio, pero requieren buenas condiciones de luz y más luminosidad, sobre todo los que vamos a ver ahora, que el resto de los corales. Requieren también la adición de elementos traza, sobre todo porque se relacionan con el color. Eso también da para un capítulo aparte, pero es muy interesante el efecto del hierro, del potasio, del yodo y de otros elementos. Estos corales también nos van a pedir buenos niveles de flujo, viven en zonas de alta energía y por eso, como vemos en este mismo acuario, se usan hacedores de ola para dar mayor nivel de corriente, de flujo en donde ellos vivan. Y finalmente, estos corales nos piden bajos niveles de nutrientes. Fosfato, ojalá al mínimo, que sea prácticamente indetectable, y nitrato no más allá de 15 o 20 ppm es adecuado para ellos. Es decir, ellos viven en ambientes oligotróficos, que no tienen muchos nutrientes, por lo tanto cuando aumentan ellos se resienten, no toleran mucho las alzas de nutrientes. En esta primera parte, acá podemos ver una pequeña colección de corales de los llamados corales hermatípicos, esto es decir, que forman arrecifes de coral. Vamos a revisar en este video tres grandes familias, que son la familia Acroporidae, la familia Poeciloporidae y la familia Agaricidae. ¿Ya? Estos corales típicamente tienen esta forma arborescente de ramas. La colonia completa se llama coralium y cada pequeño individuo le llamamos los coralitos. Entonces, la forma del coralium puede ser arborescente, hay otros que son laminares o foliáceos, es decir, que forman hojas, y los vamos a ver, y otros que son laminares, algunos son incrustantes o masivos, que forman como unos cototitos en las rocas, y algunos presentan variaciones de estos morfos dentro de la misma especie incluso. ¿Ya? Pero como podemos ver, la gran mayoría tienen esta forma reconocible tipo arbolito. Vamos a revisar la primera familia, y esta es la familia Acroporidae. La familia Acroporidae
Es la más grande de los corales formadores de arrecife y estamos viendo imágenes de Acrópora. Acrópora bueno, son muy reconocibles, son multicolores, son todos arborescentes, todos tienen ramas lineales, más gruesas o más delgadas, pueden ser ramas hasta de 1 centímetro de grosor, y los pólipos se ubican en pequeñas copas. Usualmente tienen estas pequeñas elevaciones que los hacen reconocibles. Acrón significa extremo y por significa agujero. Entonces las ramitas tienen cada coralito en una pequeña copita. Como vemos en el esqueleto de las acróporas, hay un coralito principal que va dando continuidad a la colonia, y este coralito cuando está en el extremo no tiene zooxantelas y por lo general es de otro color que el resto de la colonia. Son esqueletos bastante simétricos, como podemos ver, y bastante reconocibles. Las ramas en general no se anastomosan, es decir, no se fusionan entre sí, sino que se van abriendo, pero algunos pueden tener anastomosis. Revisamos ahora el género Montípora. Las montíporas tienen formas bastante variables. Algunas son incrustantes, algunas son foliáceas como Montípora capricornis, otras son arborescentes y algunas varían incluso dentro de la misma especie. Se distinguen porque los coralitos son muy pequeños, pueden llegar a medir medio milímetro o menos, y están inmersos en el esqueleto. En general, las paredes de los coralitos no salen mucho de las ramas, son ramas como más lisas que las acróporas, y son bastante densos, que dan un aspecto afelpado a la colonia. Vemos imágenes del esqueleto de estas montíporas y podemos ver con claridad que las ramitas están llenas de estos agujeritos, y las ramas también son bastante delgadas. Son ramas que por lo general, las formas arborescentes tienen ramas de 5 milímetros de grosor. Finalmente, dentro de la familia Acroporidae están los corales del género Porites, que no los vamos a revisar con extensión. Vamos a ver algunas imágenes de los porites, porque por lo menos en Chile, ahora en la realización de este video, no son muy comunes. En la naturaleza forman colonias de gran tamaño, son colonias masivas, calcifican, incorporan grandes cantidades de carbonato de calcio y son corales muy longevos. Por ejemplo, en Isla de Pascua hay de estos corales de más de 800 años. Continuando con la revisión de estos corales, vemos la familia Posiloporidae. En general, esta familia contiene pocas especies, pero son constituyentes muy importantes en la formación de arrecifes, porque forman colonias gigantes, masivas, que calcifican en grandes cantidades. Aquí vamos a ver el género Posilopora, el género Seriatópora y el género Estilópora. Comenzamos con Posilopora. Ellos típicamente forman colonias arbustivas como pequeñas coliflores. Son ramas gruesas de hasta 1 centímetro, difíciles de cortar, son difíciles de romper, son corales duros. La característica típica de estos corales son estas verrugas o irregularidades de las ramas. Es decir, las ramas no son lisas, sino que suelen tener estas verrugas que los caracterizan. Junto con Acrópora son de los mayores constructores de arrecifes. Vemos ahora Seriatópora, que tiene un aspecto muy característico. Como ustedes pueden ver, son colonias de ramas en que los coralitos crecen en líneas. Por eso se llaman Seriatópora, porque crecen en serie. Vemos Seriatópora istrix, que se distingue porque las ramas son puntiagudas, terminan en punta. Algunas son rosadas, otras son verdes.
pero el esqueleto es muy característico. Y vemos también otra Seriatópora caliendrum que es muy común, es típicamente celeste, y estas ramas no son tan agudas, sino que son un poco más romas. Esta especie es bien característica porque las ramas se anastomosan y forman colonias como un nido, y le llaman el bird nest coral. Vemos aquí a Stylopora. Stylopora también forma colonia arborescente, como pequeñas coliflores, pequeños brócolis, y estas ramas suelen ser algo gruesas, tal vez un poquito menos de 1 centímetro, pero las terminaciones aquí son redondeadas. El esqueleto de estos corales tiene pequeñas espínulas que también los pueden ayudar a caracterizarlo, y suelen ser en acuario, las especies de acuario de colores verdes, azuladas, azulosas, más o menos en esas tonalidades, pero también pueden haber algunas de tonalidades más tiradas al rojizo o púrpura. Bueno, continuamos con la revisión. En esta tercera parte, la familia Agaricidae. Estos corales son menos comunes en la naturaleza, no son tan abundantes como los otros dos que acabamos de revisar, que son tremendamente importantes, pero son muy ornamentales. Esto incluye el género Leptoceris y el género Pavona. El aspecto de esto es muy característico porque las colonias tienen estos surcos que parecen tallados a mano. Las formas son bastante variables, foliosas o incrustantes, y están muy adaptados a la fotosíntesis más que a la alimentación. Estamos viendo imágenes de Leptoceris, que puede tener colonias foliosas, pero la gran mayoría son incrustantes y típicamente unifaciales, es decir, los coralitos viven solo por una cara. Leptoceris, bien, como podemos ver en el esqueleto, está lleno de surcos que se ven tanto cuando están vivos como en el esqueleto, y que los conectan. Estos surcos hemos visto que tienen función alimenticia porque arrastran alimento hacia los distintos coralitos. Y ahora vemos Pavona, que son usualmente colonias foliosas, pero son bifaciales, es decir, hay coralitos por ambas caras. Las más comunes en Chile a la fecha son de color verde y de color café, mucho más abundante. Tienen un aspecto bien característico porque los tentáculos les dan un aspecto afelpado, y a veces pueden emitir tentáculos de 1 o 2 centímetros en poca cantidad, pero son muy ponzoñosos para eliminar competidores. Estos son corales altamente competitivos. Bien, para cerrar este capítulo, esta primera parte de la revisión de los corales pétreos, quiero recomendarles algunos sitios, algunos recursos para seguir aprendiendo e investigando. En primer lugar, recomendarles el sitio Corals of the World. ¿Ya? Algunas de las fotos de los esqueletos, algunas vienen de este sitio y ellos dan permiso para usarlas. Es muy bueno, tiene muy buenas descripciones, está realmente bien hecho y tiene una fotografía increíblemente bonita y información de excelente calidad para quienes quieran agudizar el ojo en la identificación de estos corales. También, a modo de educación ambiental, les recomiendo buscar en la red, esto está en Netflix, el documental Chasing Coral. Aquí relatan el problema del cambio climático y cómo está afectando los corales, porque como les comentaba al principio, si todo sigue como está, los pronósticos son que no van a haber arrecifes de coral de aquí al año 2100, se van a extinguir. En este documental comentan esa problemática y yo se los recomiendo como educación ambiental, sobre todo para las nuevas generaciones, así es que búsquenlo y véanlo, se los recomiendo. También comentarles algún par de libros. Este no lo habíamos comentado, lo usé sobre todo en los primeros capítulos, debe estar en toda biblioteca de un buen acuarista de Arrecife. El Marine Chemistry de Chris Brightwell es muy iluminador con respecto a cómo funcionan los parámetros, esto de la alcalinidad, el pH, el magnesio, el calcio, los elementos traza,
es realmente bueno, es muy iluminador y yo me lo traje ahí como pude por Amazon, está disponible y se lo recomiendo. Hay otra buena guía también de bolsillo, el Marine Invertebrates, que tiene un hermano que se llama Marine Fishes, que lo habíamos visto ya. Es muy ilustrativo, tiene comentarios muy buenos, sobre todo en la definición de los SPS, llamamos a los LPS, y las características generales de los corales. Una guía de bolsillo, está en un inglés muy sencillo de entender, y un libro, si alguien lo puede tener, es muy bueno, el Corals. Nada que decir, muy buena información, muy ordenada, también ayuda a ordenar mucho con respecto a incluso más cosas que aquí no tocamos. Hay mucho que decir, mucho que investigar con respecto a los parámetros específicos de los distintos géneros que acabamos de ver. Este capítulo tenía la idea de identificación, ¿ya? Y finalmente, dejarlos invitados como siempre al Facebook El Acuario Marino, donde voy comentando, publicando, y también les invito a compartir información cuando ustedes la encuentren para que todos sigamos aprendiendo en torno a los acuarios de arrecife. Bueno, sin más por ahora, me despido hasta el próximo capítulo, que también tiene que ver con corales pétreos. Nos vemos.